Bienvenido a nuestro curso de manipulación de alimentos. Mi nombre es Yorani Cárdenas, ingeniera de alimentos. Bueno, resulta que en este curso lo que vamos a tratar son las buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas higiénicas. Esto es lo mínimo, requisitos mínimos que debemos aplicar para que en el momento de elaborar un alimento, este alimento sea inocuo y sea inofensivo para la salud de las personas que van a consumir dicho producto. Los nutrientes. Los nutrientes se dividen en carbohidratos, grasas, fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Los carbohidratos son la mejor fuente de energía para el crecimiento y mantenimiento de la actividad física y mental. Las grasas proporcionan energía, forman bajo la piel una capa de tejido que conserva el calor del cuerpo. La fibra produce heces abundantes y blandas y combaten el estreñimiento y las enfermedades intestinales. Las proteínas son la materia prima de las células y los tejidos y producen hormonas y otras sustancias químicas activas. Las vitaminas regulan los procesos químicos del cuerpo y ayudan a convertir las grasas en energía. Y los minerales ayudan a construir los huesos y controlan el equilibrio líquido y secreciones glandulares. Dentro de los alimentos que tenemos que contienen, por ejemplo, proteínas, ustedes pueden ver aquí los dibujitos, tenemos carne, pescados, huevos y legumbres. Nosotros a veces pensamos que los cárnicos son los únicos que tienen proteínas, pero no es así. También encontramos, por ejemplo, que los frijoles tienen proteína, las lentejas, solamente que están en menor concentración estas proteínas. Encontramos mayor concentración en los cárnicos. Aquí, por ejemplo, nos faltó nombrar la leche, que es fuente también importante de proteína. Los glúcidos los podemos encontrar en los cereales, en el pan, en las pastas, en las frutas, hortalizas, patatas. Cuando aquí nos mencionan glúcidos, anteriormente habíamos visto la palabra carbohidratos, pero entonces aquí hace referencia a lo mismo. ¿Listo? Grasas o lípidos, porque también cuando encontramos la palabra lípidos es igual a grasas. Nos aportan energía y los encontramos, por ejemplo, que vienen de origen animal y de origen vegetal. Tenemos los aceites de origen vegetal como aceite de oliva, tenemos también las margarinas, pero en origen animal tenemos la mantequilla, por ejemplo, que viene de la nata de la leche de la vaca. Tenemos el tocino, tenemos la grasita que tiene el pollo, todas esas grasas son lípidos. Las vitaminas sí las encontramos en hortalizas y frutas, todas las que ustedes quieran se encuentran en las hortalizas y en las frutas. Y las sales minerales se encuentran en los alimentos muy diversos. Tenemos el agua, que si bien es cierto, no es considerado un alimento, ya que no contiene ni un solo nutriente, pero sí es fundamental para todas nuestras funciones vitales. Alimento alterado es aquel que se le haya sustituido parte de los elementos constituyentes reemplazados o no por otras sustancias, que haya sido adicionado por sustancias no autorizadas, que haya sido sometido a tratamientos que disimulen u oculten sus condiciones originales, que por deficiencias en su calidad normal hayan sido disimuladas o ocultadas en forma fraudulenta sus condiciones originales. Aquí les voy a traer a colación algo que pasaba mucho tiempos atrás, o pues años atrás. Antes se producía una panela que era un poco oscurita, pero el consumidor final tenía como el pensamiento de que la panela debía tener un color claro y esto era como un atributo deseable en ese producto final. Entonces, algunas empresas que producían panela, algunos trapiches empezaban a adicionarle clarol, una sustancia que no está autorizada. Y esto lo que hacía es que daba una apariencia más clara en la panela. Entonces, esto es una manera, por ejemplo, de adulterar un alimento. Alimento alterado. Resulta que el alimento alterado es el que sufre modificación o degradación
parcial o total de los constituyentes que lo son propios por agentes físicos, químicos o biológicos. Aquí tenemos un ejemplo. Resulta que anteriormente se veía mucho que la leche se transportaba en tinas, ¿sí? Pero resulta que estas eran sometidas a mucho movimiento y la leche tiene unos globulitos de grasa que son como unos circulitos. Me quedo por aquí malo. Tiene unos globulitos de grasa y esos globulitos de grasa están cubiertos alrededor por una enzima que se llama lipasa. Cuando esta leche se mueve y se mueve tanto, todos estos globulitos, porque son varios de estos mismos parecidos, así como el dibujito que les estoy haciendo, sufre una ruptura, entonces se abre aquí y lo que pasa es que toda esta grasita que está aquí encerrada empieza a salir y se libera. Y al liberarse, estas enzimas la atacan. Y al atacarla, producen lipólisis y eso genera una rancidez, una degradación en la leche. Entonces, por ejemplo, ese sería un ejemplo de un alimento que ya está alterado, ya está degradado como tal. Borremos acá y continuamos. Alimento contaminado. Resulta que principalmente el alimento contaminado puede ser un alimento, digamos, que contiene agentes y o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales o en su defecto en las normas reconocidas internacionalmente. Las buenas prácticas de manufactura de PM nacen en gran medida para evitar esto, los alimentos contaminados. ¿Por qué? Porque un alimento se me puede contaminar con detergente, porque usamos un detergente que no es grado alimenticio, que tiene fragancias y demás y transfieren un olor. Cuando una persona se coloca perfume, puede transferir un olor de este perfume al alimento. Cuando una persona va con uñas postizas, si una uña me cae al alimento, ya me lo está contaminando, ya tengo un alimento contaminado. Cuando cae cabello, está contaminado por botones, por cabezas de cierres, por tornillos, tuercas. Existen diferentes formas de que un alimento se me pueda contaminar. Se me puede contaminar microbiológicamente, se me puede contaminar por por pintura, se puede contaminar por un pedazo de, digamos, de pared que caiga, un pedazo de cielo falso que caiga. Entonces, básicamente lo que vamos a ver acá son todas esas normas y esos requisitos que exigen estas dos normas que vemos al inicio para evitar que tengamos un alimento contaminado. Alimento falsificado. Este alimento falsificado sí que me encanta a mí porque es que tenemos digamos en el mercado tantos alimentos que son falsificados. Bueno, resulta que se le designa alimento, digamos, falsificado al que se le da un nombre, digamos, calificativo distinto al que le corresponde. Cuando su envase, rótulo o etiqueta contenga un diseño o declaración ambigua, falso, que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición intrínseca y uso. Cuando no proceda de sus verdaderos fabricantes o que tenga la apariencia y el carácter, digamos, general de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada y que se denomine como este sin serlo. Miren, en el punto C, pues realmente es muy fácil saber. En algún momento llegó a mis manos, por ejemplo, una gaseosa Pepsi que no era genuina. Era una falsificación porque no estaba fabricada por la planta como tal, sino que era una imitación y no tenía fecha de lote, no, de la producción del lote, no tenía muchos componentes que tiene el envase original de la Pepsi.
Entonces, cuando ustedes encuentren ese tipo de productos que son falsificaciones, los pueden reportar al INVIMA y lo pueden reportar directamente a la empresa como tal para ponerlos sobre alerta. Y en el A y en el B, yo sí les tengo un ejemplo que no sé si se hayan dado cuenta o no. Pero antes, hace años atrás, nosotros íbamos a comprar pollo en cualquier cadena de estas que vende pollo frito, que vende pollo apanado, etcétera, y nos daban miel. Ya lo que nos dan ahora, en muchas partes, creería yo que como en un 90% no es miel, sino que es un sirope que se hace con azúcar o con panela y agua en su gran mayoría. Esos son los componentes y no tiene nada de miel. Entonces, digamos que su diseño a veces induce al error en algunos casos. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen que es sirope o cuando nos dicen que es saborizado con miel, están letras muy pequeñitas y está en la parte de atrás, que algunas personas ni siquiera se toman, digamos, la molestia de leerlo. Entonces, ya lo que nos están dando allí es realmente una miel pues hecha con azúcares. Entonces, ese es un gran ejemplo. Es muy importante, y no voy a decir que todos, pero ustedes sí encontrarán algunos sobrecitos que dicen grande, de manera visible, que no induce al error, y dice sirope con sabor a miel. Pero hay otros que no. ¿Listo? Incluso hay algunos que ustedes van a encontrar en la etiqueta o en el sobrecito que dice miel. Esto corresponde a un calificativo distinto al que es, porque realmente no se está hablando allí de una miel, esto es un sirope, nada tiene que ver con miel. ¿Listo? Alimento perecedero. El alimento perecedero es aquello que en razón de su composición y características físico-químicas, biológicas, pueden experimentar alteraciones de diversa naturaleza en un tiempo determinado y que por lo tanto exige condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento, transporte y expendio. En lo general, estos alimentos perecederos son los que tienen muy corta vida útil, ¿sí? Se deterioran muy rápido y vamos a encontrar que tienen mucha actividad de agua, como lo son las frutas, los cárnicos, estos se deterioran muy fácil. Pero cuando hablamos de azúcar, por ejemplo, esto es un alimento no perecedero, alimentos que son secos como el café, los granos como los frijoles, lentejas, estos son no perecederos y también digamos que una característica principal es que no tiene mucha cantidad de agua, su actividad acuosa es relativamente baja. Alimento de mayor riesgo en salud pública. En Colombia tenemos que los alimentos se clasifican en alimentos de riesgo alto, medio y bajo. ¿Y cuáles son, como digamos, los parámetros que se utilizan para poderlos clasificar? Son 3. Cantidad de nutrientes que tenga el alimento. Entre más nutrientes tenga, pues obviamente esto va a contribuir a que sea de mayor riesgo. Actividad de agua o actividad acuosa, entre mayor cantidad de agua tenga, también es algo que me incrementa el riesgo. Y el pH también. ¿Por qué? Porque estos 3 factores son los que me ayudan o me favorecen a la proliferación de los microorganismos. Hacen que ellos crezcan más rápido, que se pueda contaminar más fácil o no. Entonces, dentro de los de alto riesgo tenemos los lácteos, sus derivados, los cárnicos y sus derivados. ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de nutrientes, tienen alto contenido de actividad de agua, tienen un pH que favorece el crecimiento microbiológico. Dentro de los de, digamos, mediano riesgo están las frutas. Dentro de los de bajo riesgo están, por ejemplo, el azúcar, la panela, los dulces, porque tienen una poca cantidad de agua, no es tan rico nutricionalmente. El pH tampoco favorece mucho el crecimiento de estos microorganismos, entonces eso hace que sean de bajo riesgo para nosotros y también pues para la salud pública.
Inocuidad de los alimentos. Es la garantía que los alimentos no causarán daño a la salud del consumidor cuando se preparen o se consuman de acuerdo al uso o a lo que se destine. Idoneidad. Se refiere a la condición que el alimento no está deteriorado, adulterado, mal envasado, entre otros aspectos relacionados con la aceptación del alimento por parte del consumidor. La legislación define la trazabilidad como la capacidad de seguir cualquier producto a lo largo de todas las etapas de producción y distribución. ¿Para qué nos puede servir esto? Esto realmente nos sirve, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy básico. Resulta que en un supermercado X fue un cliente y dijo, mire, es que yo estoy comprando este guacamole. De hecho, esta anécdota fue algo real, ¿no? Aquí hay una cadena de supermercados bien reconocida que tiene un guacamole que es mexicano y sabe muy rico, pero de un tiempo para acá ese producto empezó a salir hinchado, o sea, empezaba a fermentarse y producía gases, entonces la bolsita se veía hinchada. O también duraba muy poquito, cuando él lo traía a casa y a veces lo destapaba, ya estaba dañado o simplemente duraba 2 días teniéndose en condiciones de refrigeración y las personas empezaron a quejar referente a ese producto. O sea que ese producto se reporta. Ahí es donde nos sirve la trazabilidad, porque desde el productor debe saber, digamos, ese cultivo de aguacates que vendió, a qué procesador se lo vendió, el procesador debe saber a quién se lo distribuyó, a qué minorista se lo entregó y finalmente hasta el cliente. Para eso es que tiene un número de lote, tiene una hora, entonces él va a saber esa bolsita, cuándo se produjo, quién la hizo y qué cantidad de ese lote salió despachado y dónde está. Entonces, en caso tal de que sea necesario, el procesador debe estar en la capacidad de mandar a recoger todos los productos que están contaminados y debe estar en la capacidad de saber qué minoristas los tienen. ¿Listo? Entonces, para eso es que nos sirve, por ejemplo, la trazabilidad. Ahora sí viene lo que más nos gusta, que es la higiene de los alimentos. Resulta que todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad e idoneidad de los alimentos desde el producto primario hasta el consumidor final se llaman BPM o BPH, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas higiénicas. Aquí tenemos las enfermedades transmitidas por alimentos que se llaman ETAs. Esta sigla, ETA, viene de las siglas de enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, las enfermedades transmitidas por alimentos son originadas por consumir alimentos que están contaminados, por agua que esté contaminada, por agentes microbiológicos, por insecticidas, por mala manipulación y por ausencia de hábitos higiénicos. Y estos pues afectan la salud de manera individual o a un grupo de población. Aquí encontramos mucho y es muy común que las personas a veces se intoxiquen con arroz con pollo porque el pollo es un alimento muy sensible, ¿sí? También es muy susceptible cuando se rompe la cadena de frío, cuando no se manipula con unas buenas prácticas de manufactura, él se contamina muy fácil y las personas sufren ETAs, enfermedades especialmente por microorganismos patógenos. Enfermedades transmitidas por alimento ETAs tenemos muchas, pero las principales y las que más escuchamos son, por ejemplo, Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium, Listeria monocitógenos, Escherichia coli o E. coli como más se conoce. Esta salmonela, por ejemplo, les voy a señalar acá, esta salmonela que produce, por ejemplo, produce fiebre alta, dolor abdominal, dolor de cabeza, diarrea y la enfermedad se llama salmoneliosis. Resulta que muchas personas que consumen alimentos a veces contraen una ETA, pero
no estamos muy dados a identificar las setas, sino que en varias ocasiones las personas dicen, consumí algo y me cayó mal, me dio dolor de estómago, tuve diarrea, me sentí mal, y entonces simplemente dicen como que me cayó mal y me voy a tomar un antiácido, me voy a tomar una agüita con bicarbonato, pero muchas de estas, digamos, afecciones que sienten es porque el alimento ha sido mal manipulado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas enfermedades porque varias de estas son mortales, especialmente para niños pequeños. Por ejemplo, un E. coli, que lo tenemos aquí abajo, un Escherichia coli, en un niño de 1 año podría ser mortal. Entonces por eso es bien importante que sepan dónde consumen los alimentos. Aquí tenemos un ejemplo de un alimento contaminado. Yo ya les dije que el alimento contaminado se puede contaminar de diferentes fuentes, ¿sí? Podemos tener una contaminación microbiológica que puede ser por patógenos, por hongos, se puede contaminar por un botón, por un arete, por lo que sea, pues son múltiples las formas de que se nos contamine un alimento. Pero aquí tenemos un ejemplo. Miren, por ejemplo, esta naranjita está contaminada ya y muchas veces encontramos que las personas tienen, por ejemplo, una papa, que es muy común, que ya está sufriendo un deterioro, que ya tiene una actividad ya microbiológica que está dañando todo el tejido. Entonces lo que hacen en los restaurantes y en las mismas casas es que cortan la parte que está mala y utilizan el resto. Pero resulta que bajo un microscopio, cuando revisamos ese alimento, esa papita, pues los microorganismos ya han migrado al resto del alimento como tal, a pesar de que se vea en buen estado ante nuestros ojos. Entonces por eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, podríamos decir, no, pues quitamos la cáscara, pero ya el alimento está contaminado. Igual cuando los huevos, no sé, antes vendían huevos, no sé si todavía lo hagan, pero los huevos que están como toteaditos, que están golpeados, cuando él ya sufre una ruptura en la cascarita, ya todos esos microorganismos que están por fuera en la cáscara han contaminado el huevo internamente. Entonces es importante tener cuidado con todo este tipo de alimentos contaminados. Bueno, peligro. Debemos de tener cuidado con toda la propiedad biológica, química o física de una sustancia, agente o condición que tiene el potencial de causar daño. Todo lo que nos pueda causar daño es un inminente peligro para nosotros. Tenemos, por ejemplo, clasificación de los biológicos, que son microorganismos o plagas. Por ejemplo, un microorganismo patógeno como los que vimos, una salmonella, un E. coli, una listeria monocitógenos, clostridium, etc., nos pueden causar un daño. Y no solamente nos pueden, si ingerimos algo contaminado con este microorganismo que son altamente patógenos, de cierto que nos va a causar obviamente como una infección, ¿no? Y por plagas. Este sí que es importante porque digamos que está muy relacionado con el control de plagas y roedores. Por eso es que ustedes saben que es muy importante que en las plantas se garantice que no tenemos contaminación de roedores, y cuando ustedes vean un roedor es muy importante reportarlo y que la industria de alimentos tome acciones correctivas de manera inmediata. Pero obviamente siempre es importante prevenir, no digamos que ya cuando está la infestación de roedor, pues empiecen a hacer un control. Por eso en los restaurantes, porque no solamente son en las industrias, sino en los restaurantes que también son pequeñitos, las industrias que son artesanales, tengan un control de plagas y roedores. Los químicos, sustancias químicas. Uno dice, bueno, sustancias químicas, pero ¿cómo? Resulta que sustancias químicas, muchas. En las plantas a veces tenemos que, cuando son plantas especialmente pequeñas, que apenas están empezando, no tienen la asesoría pertinente, y vamos a ver que utilizan jabones que no son grado alimenticio, como ya les decía, utilizan el Sanpid, utilizan ambientadores para aromatizar,
Entonces, todas estas sustancias pueden contaminar nuestros productos. Encontramos que la persona que prepara los alimentos, digamos en el restaurante, tiene maquillaje, tiene esmalte, tiene el perfume y demás, entonces esto transfiere pues como contaminación. También los pesticidas vienen en químicos. ¿Por qué? Porque muchas veces digamos que tienen moscas o tienen zancudos. Entonces utilizan el insecticida de Bayer, pero el que es el convencional, pues el que uno usa en casa, y esto nos puede generar una contaminación en el alimento, porque no es así, no es la manera correcta ni idónea de hacer un control de plagas de esta manera y con estos productos químicos. Físicos. El uniforme es muy importante. Acuérdense que, por ejemplo, si tenemos un uniforme que tenga botones desde la cintura hacia arriba, pues estos botones pueden caer y nos generan un peligro, porque ustedes se imaginan a alguien que se trague un botón, pues se puede hasta ahogar. ¿Listo? Contaminación de los alimentos por microorganismos. Los microorganismos, ¿en dónde se encuentran? Miren, los microorganismos pueden estar en las manos sucias, bueno, realmente están en las manos sucias, están en la mugre, en equipos sucios, en basura, en plagas, en insectos, en utensilios, en personas con hábitos higiénicos deficientes. Todos esos microorganismos contaminan nuestro producto alimenticio. Y estos microorganismos pueden ser microorganismos patógenos y no patógenos. Cuando tenemos microorganismos patógenos son los que generan enfermedades a las personas. Y tenemos los microorganismos que, a pesar de no ser patógenos, obviamente van a generar una contaminación y van a hacer que nuestro producto se deteriore más rápido. Entonces, ninguno de los dos es deseable. Tipo de microorganismos. Tenemos los hongos. Estos hongos son un microorganismo que es bien complejo porque estos producen toxinas y estas toxinas pueden matarnos de manera inmediata o a largo plazo pues nos pueden producir enfermedades graves como lo son el cáncer, trastornos nerviosos y hepáticos. Las levaduras. Las levaduras realmente en la industria se suelen utilizar, digamos, para manera benéfica. Yo sé que muchos han escuchado Levapan. Levapan trabaja con levaduras para la industria de panificación especialmente, y también se utiliza mucho en fermentación, como por ejemplo en la fermentación de la cerveza. Sin embargo, pues cuando los encontramos en las frutas o en el polvo y así, nos pueden generar un deterioro en el producto como tal, pero usualmente se usan de manera benéfica. Los virus son microorganismos simples, pero tienen unas estructuras complejas que se reproducen dentro de las células vivas. Estos sí, no se pueden ver de manera fácil, no tenemos como un antibiótico para poder matar un virus. Este lo podemos, por ejemplo, combatir con productos como fungicidas. Para las bacterias tenemos bacteriostáticos, para parásitos tenemos antibióticos, pero para el virus no. Entonces también es como bien complejo y esto se transmite también por malos manejos en alimentos que están contaminados y en agua contaminada. Los parásitos son un tipo de organismo que se puede transmitir en los alimentos, especialmente cuando las personas que los preparan tienen hábitos poco higiénicos. Los parásitos, como las amebas, están presentes en las aguas contaminadas y son excretados por el hombre. Entonces, imagínense, son excretados, ustedes ya se imaginan de dónde provienen, ¿verdad? Las personas, por eso es importante que cuando vayan al baño tengan muy buena higiene de sus manitos, hagan un muy buen protocolo de lavado de manos, que tengan sus uñas cortas. Continuamos pues con tipos de bacterias. Tenemos bacterias que son, por ejemplo, las esporuladas, tenemos las patógenas, tenemos los coliformes, los comensales. Dentro de los coliformes, estos coliformes son los que proceden de las heces también. Y aquí está la que ya habíamos visto anteriormente. Se las voy a señalar aquí. Escherichia coli o E. coli, como la van a encontrar en alguna literatura.
Tenemos la bacteria típica intestinal, tenemos también, por ejemplo, patógenas, que son las bacterias que producen las enterotoxinas, que al ser consumidas producen trastornos orgánicos característicos y hasta la muerte. Una de las especies más peligrosas de este grupo es el Clostridium. ¿Se acuerda que este ya lo vimos atrás? Que es uno de los microorganismos más peligrosos que hay, junto con la Escherichia coli. Y les conté que cuando digamos, se contamina un niño de 1 año muy pequeño, pues es muy factible que le produzca la muerte. Entonces, por eso es tan importante que seamos responsables y tengamos un muy buen manejo de los alimentos que estamos procesando o que estamos manipulando. ¿Listo? Contaminación química, ya lo hayamos visto, pero vamos a hacer como un recorderis acá. Toxinas naturales, químicos, que ya dijimos pues cuáles son, aditivos alimentarios y colorantes. Resulta que en este sí no lo habíamos tocado. Los aditivos alimentarios y colorantes. Resulta que en un producto alimenticio se pueden utilizar obviamente conservantes para evitar que el alimento se nos descomponga o se nos deteriore muy rápido, pero estos solamente debe formularlos un ingeniero en alimentos. ¿Por qué? Porque resulta que la FAO tiene unas partes por millón para cada uno de esos conservantes, de esos aditivos que ya fueron estudiados y se sabe que hasta esas cantidades son seguras para el ser humano. En esto yo tengo algo que contarles y es una anécdota que en algún momento conocí un restaurante que hacía la sopa del día y resulta que para que no se le dañara a la señora compraba sorbato de potasio y le adicionaba estos como unos granulitos blanquitos y le adicionaba como si fuera sal y lo mezclaba para que no se le dañara. ¿Ustedes se imaginan el daño que le estaba haciendo a las personas que consumían esto? Entonces es terrible. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Eso sí, hay algunos, por ejemplo, aditivos, algunos colorantes que producen cáncer. Como por ejemplo, miren el amarillo número 5, que es el que tiene los caramelos, o es el que tiene, no quiero decir marcas, pero digamos los que ustedes ven que son como color naranja y esto, eso cuando se sobrepasan las concentraciones permitidas, pues es cancerígeno, ¿listo? Tienen que tener también lo que les decía, uso indiscriminado de plaguicidas y herbicidas, y no solamente indiscriminado, sino también utilizar productos que no sean aptos para utilizar en plantas de alimentos. Y eso que ustedes no pueden usar ningún plaguicida así comercial dentro de la planta, ojo con eso. Siempre contraten una empresa que sea idónea, contraten una empresa que se dedique especialmente a hacer la aplicación de todos estos productos y que sea un técnico preparado. Ellos deben de tener un carnet que los avala como aplicadores certificados. ¿Listo? Yo ya les había dado anticipo, ya les había dado un adelanto de todo esto. Contaminación por materiales extraños, miren, por ejemplo, partículas de metal. Cuando a veces ponen en un equipo una soldadura como no es, cuando los equipos no son hechos por personas idóneas, entonces mis equipos deben ser redondeados, deben evitar tener, digamos, soldaduras flojas que puedan caer a mi alimento. Debo de tener ausencia de vidrio, que no vaya a caer, de pronto tener ventanas con vidrio, tener cielos falsos que me puedan caer al alimento, se me pueden contaminar con plástico. Más que todo en restaurantes, por ejemplo, hemos visto que cuando van a adicionar a veces hasta la leche a algo, se les va la punta de la bolsa plástica al alimento, cabello, tela, empaque, esmalte, etc. Manipulación de alimentos. Cualquier operación o proceso a que es sometido el alimento.
desde el cultivo, la recolección, selección, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, expendio y preparación para su consumo. Miren, ¿quién debe tener un curso de manipulador de alimentos? ¿Quién debe conocer estas buenas prácticas para manipular un alimento? Toda persona que haga parte de uno de estos procesos. Ah, es que yo no lo manipulo acá, yo solamente lo almaceno. Sí, lo almacena, lo está manipulando. No, pero es que yo solamente lo transporto. Ah, lo está manipulando. Debe tener su curso de manipulador de alimentos y debe tener los conocimientos. Debe ser una persona idónea. Entonces, si usted hace parte de cualquiera de estas etapas de este proceso, usted debe estar capacitado. Legislación. Tenemos aquí en Colombia la Ley 9 de 1979, la cual reglamenta las actividades y las competencias de salud pública para asegurar el bienestar de la población. Tenemos el Código Alimentarios, que es el Código de Alimentación, y este es un compendio, un grupo de normas, de códigos de práctica y recomendaciones internacionales reconocidas relacionadas con los alimentos, la producción y la inocuidad de los mismos. Decreto 3075 de 1997. En este decreto vamos a encontrar las buenas prácticas de manufactura. Estos son los principios básicos. Mira que acá la norma es muy clara porque dice que son principios básicos. Es lo mínimo que debemos tener en cuenta para las prácticas generales de higiene en la manipulación, en la preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos para el consumo humano, con el objeto de garantizar que estos productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se minimicen los riesgos inherentes durante las diferentes etapas de la cadena de producción. Resolución 2674 del 2013 vuelve y menciona nuevamente los principios básicos de los cuales nos habla el decreto 3075 que vimos anteriormente. Y adicional a eso, pues a través de esta resolución se dan, digamos, una reglamentación al artículo 126 del decreto ley 019 del 2012 y se dictan otras disposiciones. En términos generales, en este artículo se menciona que todos los alimentos que sean fabricados, envasados e importados para su comercialización dentro del territorio nacional, o sea, llámese Colombia, requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario. ¿Listo? Tenemos la resolución 719 del 2015 por la cual se establece la clasificación de alimentos para el consumo humano de acuerdo con el riesgo de salud pública. Ya lo vimos anteriormente, riesgo alto, medio y bajo. En manipulación de alimentos nos ocupamos de todo, por eso es importante tener una buena señalización. El desarrollo de esta práctica hace referencia a implementar una señalización y proveer de elementos adecuados al interior de la planta de forma que se disminuya el riesgo ocupacional, se minimicen los riesgos de deterioro de la calidad de los productos y exista prevención de los accidentes potenciales en el proceso productivo. Entonces es muy importante que en las plantas se cuente pues con un botiquín, con todo lo que requiere, se hagan las diferentes inspecciones del mismo, se cuente con toda la señalética y demás. Desechos sólidos y correcta separación. En este momento nosotros nos regimos por el Código de Colores que habla la resolución 2184 del 2019, específicamente en el artículo número 2. Esta resolución, a pesar de ser del 2019, se le dio un plazo de transición para empezar a aplicar a partir del 1 de enero del 2021. Y tenemos cambios, como los vemos aquí en la imagen, que cambiamos ya de usar los colores que venían como era gris, azul y verde, para quedarnos con el blanco, el negro y el color verde. Sigue aplicando obviamente el rojo para la parte hospitalaria, pero en este caso específico vamos a ver solamente estos tres colores, que son los que nos habla el artículo 2 de la resolución 2184 del 2019.
Entonces tenemos que en el color verde vamos a depositar todos los residuos que sean orgánicos, crudos, no preparados. Cáscaras, por ejemplo, cáscaras de banano, cáscaras de tomate, todo lo que sean ramas, por ejemplo, si hacen una poda de un árbol, entonces van a colocar allí esas ramas de esos árboles, también verduras, restos de frutas, pero siempre crudos, ¿listo? Y tenemos también aquí el color blanco y el color negro, que en resumen es, ¿me sirve? No me sirve, ¿listo? Estos de aquí, para que ustedes recuerden bien, son todos los que se pueden enterrar. Podemos abrir un huequito en la tierra y los podemos enterrar y ellos nos van a servir de fertilizante para este suelo. Entonces, nosotros no vamos a enterrar, por ejemplo, un sobrante de arroz con frijoles. No vamos a enterrar ese sobrante porque eso nos va a generar allí es como unas plagas y todo esto. Entonces, sabemos de que no viene en el verde. Pero podemos enterrar de pronto desechos, por ejemplo, agrícolas, sí, que no estén contaminados con pesticidas ni nada de eso, sí, las cáscaras, las frutas que ya se sobremaduraron y ya no las vamos a utilizar, todo esto sí, lo podemos utilizar para fertilizar la tierra o el suelo. En referencia al blanco y el verde, en el blanco va a ir todo lo que esté limpio, que sea de plástico, vidrio, metales, papel y cartón, que esté limpio. ¿Limpio de qué? De residuos orgánicos. Si yo tengo, por ejemplo, papel o cartón que está impreso porque ya lo saqué de uso, ya lo reutilicé por lado y lado, ya definitivamente le voy a dar de baja, lo puedo colocar acá. Pero que no esté lleno de grasa. Tengo una servilleta, pero esta servilleta tiene grasa, no me sirve. Tengo una caja de pizza y es de cartón, pero está llena de grasa porque ahí, no sé, la pizza empezó a soltar grasa, no me sirve. Todo lo que esté limpio va aquí, ¿listo? Y en el color negro es todo lo que yo tenga que no sea reciclable y que tampoco sea residuo orgánico crudo, o que no sean ramas de árboles, o que no sean frutas, etcétera. Entonces aquí vamos a colocar el papel higiénico, las servilletas, la comida preparada, miren, los frijoles que no se comieron, el arrocito que les sobró, todo eso lo vamos a colocar acá. Residuos de COVID, aquí, esas mascarillas que usan van a ir acá. Los tapabocas, esos guantes, esas cofias desechables, todo eso va a ir aquí. Dato interesante, es muy importante que en las industrias alimentarias hagan la correcta separación en la fuente donde se produce, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos de que todavía se encuentran, digamos, la separación, se encuentran haciendo separación con códigos anteriores, pero el que está vigente es este. Entonces es importante hacer la separación en la fuente de manera correcta porque según el Código de Policía y Convivencia, en el numeral 2, artículo 94 de la Ley 1801 del 2016, dice que quien no separe en la fuente los residuos sólidos ni deposite selectivamente en un lugar destinado para tal efecto, se le impondrá una multa general tipo 3, que equivale a 16 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, importante empezar a separar esos residuos y adicional a eso, porque con estos residuos, pues obviamente se pueden hacer muchas obras sociales, existen fundaciones como lo es la Carlos Portela, que ellos recolectan todas estos plásticos, las tapas y hacen escobas, recogedores, y con esto ayudan a los niños con cáncer. Entonces, así como esto, tenemos varias fundaciones, la Fundación de Recicladores del Valle, que también ustedes le pueden entregar estos residuos y demás. Esto también se puede utilizar para abonos. Bueno, la idea es contribuir a tener un medio ambiente mejor para nosotros y para todos los que vienen. Control y calidad de agua potable. El agua potable que se utilice debe ser de calidad potable, cumplir con las normas vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud,
Debe disponer de agua potable a la temperatura y presión requerida en el correspondiente proceso para efectuar una limpieza y una desinfección efectiva. Debe disponer de un tanque de agua con la capacidad suficiente para atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de producción. La construcción y el mantenimiento de dicho tanque se realizará conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. Bueno, digamos que la calidad de esta agua potable se debe medir a través del pH, se deben hacer análisis microbiológicos, revisar pues que cumpla con toda la normatividad establecida de cantidad de colonias formadoras por cada muestra tomada. Entonces es muy importante garantizar que la planta tenga agua potable disponible cuando se va a utilizar directamente en la producción del alimento. Si van a agregar el agua a la producción del alimento, si van a lavar los equipos y demás, esta agua debe ser potable. Las industrias que participen en cualquier actividad del proceso de manipulación de alimentos, acuérdense que llámese productores, llámese procesadores, los que almacenan, los que transportan, etcétera, deben tener un sistema de gestión basado en buenas prácticas de manufactura según la legislación que ya vimos. Y esos requisitos son edificación e instalaciones, que lo tenemos aquí en rojito, seguimiento y evaluación, capacitación y educación, almacenamiento y distribución, transporte y comercialización, saneamiento, aseguramiento y control de la calidad, requisitos higiénicos y de fabricación, personal, equipos y utensilios. En la edificación e instalaciones, tenemos que las instalaciones deben contar con una locación, con unos accesos y alrededores limpios y estar alejados de focos de contaminación. El diseño y la construcción de la empresa debe proteger los ambientes aislándolos del exterior por medio de mallas. Las áreas del proceso deben estar separadas correctamente de tal manera que su distribución permita realizar sus funciones de forma continua. Es necesario tener una buena ventilación que permita la circulación del aire durante todo el proceso. Se debe revisar que la iluminación sea de una intensidad adecuada y de lámparas que estén protegidas. Este punto, ¿por qué deben estar protegidas? Miren, porque donde se llegue a romper una lámpara de estas y no esté protegida, nos va a caer todos esos residuos y ese vidrio al producto, ¿vale? Los pisos y los drenajes deben ser de materiales sanitarios resistentes, no porosos, de fácil limpieza y desinfección. ¿Por qué? Porque los pisos, cuando tienen huecos, cuando tienen grietas, almacenan microorganismos, ¿sí? Y almacenan allí mugre y demás, y son focos que nos ayudan a que los microorganismos proliferen. Equipos y utensilios. Los equipos deben estar bien ubicados con el fin de facilitar la limpieza y la desinfección y circulación del personal. En lo posible deben estar hechos de acero inoxidable, fáciles de desarmar y armar. Los equipos deben evitar la contaminación del alimento con lubricantes y combustibles. Se deben lavar todos los utensilios que se utilizan en el proceso de elaboración de alimentos antes y después de comenzar operaciones. Muchas veces encontramos en industrias que decimos, bueno, ya los dejé limpios porque los tengo que lavar para volverlos a utilizar. Sí, porque no sabemos si una plaga, si un roedor estuvo por allí y ya los contaminó, les cayó polvo, mugre, etcétera. Entonces, por eso siempre se deben de lavar antes y después. El personal manipulador, mi favorito. Resulta que siempre una persona que manipula alimentos debe estar muy pulcra, debe tener mucha higiene personal. Entonces debe estar limpia, debe lavarse las manos con agua y jabón. Estos jaboncitos pues son jabones, digamos, especiales que ayudan y contribuyen a la desinfección de las manos del personal.
que algunos vienen a base de sustancias que son pues coayudantes para bajar la carga microbiana. Mantener unas uñas cortas y sin esmalte es muy importante porque las uñas largas son más difíciles de limpiar, entonces ustedes deben mantener unas uñas cortas. El esmalte no está permitido, así sea transparente, el color que sea, porque este se puede desprender y caer al alimento. Deben tener un baño diario todo el tiempo, su vestuario debe ser limpio y completo y deben de tener los controles médicos periódicos. Cuando hablamos de controles médicos periódicos nos referimos a los exámenes de buenas prácticas de manufactura que le realizan, como frotis de garganta, cut de uñas. Es muy importante que ustedes estén en óptimas condiciones de salud para que no sean un foco de contaminación para el producto como tal. Ahora continuamos pues con lavado de manos. ¿Cuándo se debe hacer? Al ingresar al área de trabajo, antes y después de utilizar los servicios sanitarios, después de comer o beber, después de tocar basura, después de tocar elementos ajenos al trabajo que se están utilizando. ¿Cómo se debe hacer? Aquí tenemos un diagramita de cuál es la manera correcta de hacer el lavado de manos, pero les voy a colocar un video para que sea más didáctico y lo puedan ver. Recuerda que en las áreas de proceso no se debe entrar alimentos o bebidas, no se debe masticar chicles, no se deben mantener palillos en la boca, fósforos, dulces o similares. Usar prendas como relojes, cadenas, anillos, llaveras o cualquier otro objeto similar. Uñas sin esmalte y sin maquillaje es como las debes mantener siempre. No descargar bolígrafos, lápices, peines, cigarrillos, carnets que no estén como bien sujetos, especialmente para alimentos, pues se sugiere utilizar los brazaletes que son mucho más seguros, pero no, por ejemplo, digamos, carnets que tengan el peligro de caer al alimento como tal. Ganchos tampoco, estos también pueden caer en las máquinas o en el producto. Antes de toser o estornudar, debes apartarte del producto, de los alimentos y equipos de trabajo y debes lavarte las manos cuidadosamente con agua y jabón. No manipule alimentos cuando esté con 1. Enfermedades contagiosas, 2. Infecciones en la piel, heridas, resfriados, diarrea o intoxicaciones. Jamás entre con medicinas en las áreas de protección al producto. En caso de tener pequeñas heridas, cubrirse las mismas con vendajes y envolturas impermeables. Este es importante, este punto de aquí, que obviamente lo consulten con la parte de enfermería y revisen si está permitido, porque es que es diferente, digamos, cuando estamos en el área de almacenamiento, que el producto está aislado de nosotros cuando lo manipulamos por un empaque primario, secundario y hasta terciario, que cuando estamos directamente en contacto con el alimento y tenemos estas pequeñas heriditas y al ponernos vendajes, sean impermeables o no, pues lo que vamos a generar es una contaminación cruzada. ¿Listo? El vestuario del manipulador de alimentos. Primero debe ser de color claro. Colores claros no es obligatorio que sea blanco, pero sí colores pastel y los que evidencien visualizar su limpieza. Encontramos que algunos manipuladores tienen, por ejemplo, los chefs tienen algunos, digamos, pantalones negros, tienen casacas negras o uniformes de colores oscuros. Esto no está permitido. ¿Sí? Las cremalleras y los broches deben ir en lugar de utilizar botones porque estos pueden caer al alimento, pero estas cremalleras deben de ser cuidadosamente cubiertas para que no vayan a caer en el producto alimenticio. Especialmente se usa velcro porque es mucho más seguro. No puede tener bolsillos ubicados por encima de la cintura, como este bolsillito que están viendo aquí, miren. Es como un bolsillito parece, pero digamos que no podemos tener bolsillos en la parte de arriba porque pues para que van a tener bolsillos, igual no pueden guardar absolutamente nada allí. Todo lo que guarden allí lo más probable es que caiga al producto alimenticio.
Cuide que su ropa y sus botas estén limpias, manténgalo siempre en buen estado, sin rasgaduras, sin partes descosidas o huecos, use calzado adecuado, use gorra, guantes y tapabocas. Y digamos que el tapabocas también es importante utilizarlo de la manera correcta, ¿sí? Por ejemplo, el tapabocas siempre se utiliza tapando la nariz. Ya hay otro que es para cubrir la barba, pero el tapabocas siempre debe ir cubriendo nariz y boca. Hay otra cosa que me acabo de acordar aquí. Los guantes deben ser guantes de color claro, no se deben utilizar guantes negros. Ustedes ven que ahorita está muy de moda que en los restaurantes, por ejemplo, de comidas rápidas, y muchos restaurantes, hemos encontrado, no en todos, pero sí en varios, están utilizando guantes negros. Estos guantes no están permitidos en alimentos, deben de ser de colores claros. ¿Listo? Los requisitos higiénicos de la fabricación. Debemos de tener un manejo higiénico de las materias primas e insumos en recepción, almacenamiento y en general durante todo el proceso. Todas las operaciones se deben realizar en condiciones sanitarias, estableciendo los controles necesarios para evitar la contaminación del producto. Debemos manejar temperaturas adecuadas y el control de tiempos de espera. Miren, que es muy importante, por ejemplo, cuando dice en todas las operaciones. Se debe realizar en condiciones sanitarias. ¿Por qué? Porque resulta que cuando llega a nuestra planta podemos tener todos los cuidados y podemos aplicar todos los requisitos higiénicos, pero en el transporte no fue transportado de manera higiénica. Utilizaron un vehículo que habían transportado previamente pesticidas, entonces ya tenemos una materia prima, un insumo contaminado. Si, por ejemplo, la materia prima necesita refrigeración y en el transporte no se cuidó esto, miren las temperaturas, se rompió la cadena de frío, entonces también vamos a tener un problema en la parte de el proceso de elaboración o de transformación de esta materia prima. Entonces, por eso es muy importante que todas las etapas del proceso sean muy bien cuidadas y que cumplan con todos los requisitos higiénicos de fabricación. Aseguramiento y control de la calidad. Bueno, la empresa debe contar con un sistema de aseguramiento de la calidad, el cual debe garantizar un producto inocuo. Es necesario que todos los procesos de la planta se encuentren por escrito y de manera de procedimientos normalizados de operación y se debe tener acceso a un laboratorio de control de calidad. Este laboratorio puede ser interno, puede ser externo, puede ser interno, pero digamos que eventualmente debemos enviar nuestras muestras o periódicamente a un laboratorio que sea externo y que esté debidamente certificado. Pero para hacer las pruebas diarias de cada uno de los turnos, cuando recibimos nuestra materia prima y nuestros insumos, obviamente pues vamos a utilizar nuestro laboratorio de control de calidad interno. ¿Qué le vamos a medir? Por ejemplo, a una materia prima o un insumo. Le vamos a medir todas sus características físico-químicas y microbiológicas. Vamos a revisar que esté dentro de los parámetros y vamos a garantizar que ese producto esté inocuo. ¿Por qué? Porque anteriormente vimos que nosotros podemos hacer muy bien nuestro trabajo en planta, pero si en el transporte la materia prima o el insumo no fue transportado de manera adecuada porque no se respetaron, digamos, las temperaturas, la cadena de frío, ¿sí? Para un cárnico, por ejemplo, este cárnico va a llegar con el pH alterado, va a tener proliferación de microorganismos y por ende, cuando lo analicen, no va a pasar la prueba de control de calidad y esta materia prima va a ser rechazada. Entonces, por eso es muy importante que en las plantas tengamos estos controles. En las industrias de alimentos podemos tener contaminación cruzada, que se divide en cruzada directa o cruzada indirecta. La contaminación cruzada directa. Bueno, esta es cuando entra en contacto un alimento contaminado, ¿no? Con otro alimento diferente al mismo, porque están almacenados en el mismo recipiente, porque están almacenados cerca,
Ejemplo, digamos, muy común de esto es cuando colocamos, digamos, un cárnico que esté crudo y almacenamos en la nevera y al lado colocamos un producto que ya esté cocido. Entonces, cuando tienen ese contacto hay una contaminación allí directa. La contaminación indirecta es mucho más común que la contaminación directa. Contaminación indirecta. Miren, por ejemplo, esto. Cuando tomamos una tabla y estamos picando comúnmente en la casa un cárnico que puede ser pescado, puede ser pollo, carne de res, lo que sea que esté cruda, y luego en la misma tabla empezamos a picar allí el tomate para la ensalada, lo que sea. Aquí estamos generando una contaminación indirecta. ¿Por qué? Porque este alimento está entrando en contacto con una superficie contaminada. ¿Sí? Ya no es el contacto directo con el otro alimento, sino que es en contacto con una superficie que ha sido contaminada. La limpieza. Bueno, ¿qué es limpieza? Limpieza, en términos generales, es quitar la suciedad o la mugre que es visible o microscópica. Entonces, tenemos diferentes tipos de limpieza. Tenemos una limpieza física, una limpieza química y una limpieza aséptica. En la limpieza física se realiza en seco y consiste en cepillar y raspar los residuos. En la limpieza química se aplican sustancias químicas como detergente para desprender el material que se encuentra herido. En la limpieza aséptica se refiere a la aplicación de, por ejemplo, un fungicida o un bactericida sobre las instalaciones, equipos y o utensilios. La desinfección es el conjunto de operaciones que tiene como el objetivo de reducción temporal del número de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos y alterantes. Sin embargo, únicamente con la esterilización se obtendrá un medio completamente exento de gérmenes. Entonces, cuando hablamos de desinfección es que vamos a bajar esa carga bacteriana, más no vamos a dejar una superficie que no tenga absolutamente ningún microorganismo, porque ya tendríamos que hablar de una esterilización como tal. ¿Listo? Entonces, por eso es que debemos hacer limpieza y desinfección. Con la limpieza quitamos el mugre y con la desinfección bajamos carga bacteriana. Es importante hacer las dos muy bien, porque si desinfectamos sin haber realizado la limpieza primero, pues obviamente nuestro proceso de desinfección no va a ser efectivo. ¿Listo? Entonces es bien importante que tengan en cuenta esto. Existen en el mercado diferentes productos para hacer desinfección y eso depende muchas veces, digamos, de el tipo de industria que sea. También depende si tenemos alguna contaminación por algún hongo, entonces pues vamos a tener que usar un fungicida y así, pero pues a grosso modo existen varios desinfectantes que tienen un amplio espectro para, digamos, matar diferentes tipos de microorganismos. Para esto les recomiendo pues que contacten a una empresa que sea distribuidora de productos de limpieza y desinfección. Ellos van a enviar un técnico y les van a asesorar en todo lo que ustedes requieran y les van a decir cuál es el mejor producto para ustedes. ¿Listo? La tabla de dosificación, por ejemplo, con hipoclorito. El hipoclorito se suele usar mucho especialmente pequeñas industrias porque es muy económico. Pero miren, ojo con este hipoclorito. Este hipoclorito, si ustedes tienen superficies que son en acero inoxidable, no se puede utilizar, está completamente prohibido porque les va a generar una corrosión y les va a dañar las superficies. Entonces es bien importante que ustedes sepan cuándo se puede usar y cuándo no. Ya hay otros productos que tienen, digamos, componentes activos diferentes, pero en términos generales para pequeña industria, este es el que más se usa. Aquí les dejo una tablita que pueden tener en cuenta cómo se usa la dosificación. Se debe de usar pues para hacer desinfección por inmersión de frutas y verduras, 1 litro por 1 mililitro de hipoclorito.
El hipoclorito debe ser concentración de 5.25% y se deja en inmersión 5 minutos para utensilios y equipos. Esta es la concentración, pero ojo porque usualmente los utensilios y los equipos son de acero inoxidable, entonces tienen que revisar bien. Por eso, pues yo no recomiendo tanto el hipoclorito, porque usualmente tenemos muchas cosas de acero inoxidable en las industrias, ¿vale? Ahora venimos con plagas. ¿Qué son las plagas? Según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a aquellas especies implicadas en las transferencias de enfermedades infectocontagiosas o infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat y el bienestar humano. Entonces, por eso tenemos un control integrado de plagas. Es un cambio en el control tradicional de las plagas orientado a la integración del control químico con sistemas físicos, métodos ecológicos y técnicas de control biológico. Un control integrado de plagas tiene, por ejemplo, como los objetivos sería erradicar o disminuir especie no deseada en un producto en un área, mantener la vigilancia y el control que proteja las áreas del ingreso de las plagas, evitar daños que puedan ocasionar. ¿Y por qué deberíamos de controlar las plagas? Por 3 motivos. Uno es económico porque obviamente si tengo plagas me va a generar pérdidas económicas porque me va a dañar mis productos, me los va a contaminar. Si son roedores me va a dañar los empaques y me va a echar a perder, digamos, mi producto terminado y hasta la materia prima e insumos. Por salud pública, porque yo debo de tener una responsabilidad social y debo de cuidar la salud pública de las personas que están consumiendo mis productos. Esa es la más importante. Por bienestar social. Vuelvo y juega y están muy relacionadas. ¿Listo? Cuando tenemos una infestación, hablamos de que cuando tenemos una infestación es porque tenemos una presencia y una multiplicación de plagas que pueden contaminar o deteriorar a los alimentos. Entonces, tipos de plagas. Encontramos que podemos tener plagas por hongos, por roedores, por insectos, por aves. Miren acá la imagen. Control de insectos. Tenemos diferentes técnicas para realizar el control de insectos, como por ejemplo la fumigación, que es la desinsectación a través de humo, gas o aspersión. Insecticidas. Son estas sustancias químicas capaces de matar insectos, que se hace por aplicación como por ejemplo termonebulización, nebulización en frío o aspersión. Tenemos también fumigantes, que son sustancias que a temperatura y a presión determinada pueden existir en estado gaseoso. Tenemos también el cordón sanitario, que es la aplicación de insecticidas de alto poder residual sobre la superficie para el control de los insectos rastreros con el objeto de evitar la entrada de los insectos a la planta. Control de hongos. Para este tenemos los fungicidas, que son sustancias químicas capaces de destruir a los hongos y se aplican por nebulización en frío o aspersión. Tenemos el control de roedores, que se pueden utilizar rodenticidas, que son sustancias químicas capaces de controlar la población de las ratas y ratones, cebos formulados, polvos de contacto, bloques parafinados y fumigantes. Las enfermedades causadas por los roedores. Los roedores realmente pueden causar muchas enfermedades como la peste, el tifo, la leptospirosis, la fiebre por mordedura y la salmoneliosis. El control de aves se puede hacer para romper el ciclo reproductor, se pueden colocar mallas protectoras para evitar que estas aves ingresen a la planta, se pueden colocar productos químicos repelentes, dispositivos de ultrasonido. Tanto el programa de limpieza y desinfección como el programa de control de plagas y roedores hacen parte del plan de saneamiento que debe tener toda empresa de alimentos para garantizar productos óptimos y seguros para los consumidores. La conservación de los alimentos. Bueno, resulta que conservar los alimentos consiste en bloquear la acción de los agentes,
como microorganismos o enzimas que pueden alterar sus características originarias como el aspecto, el color, el sabor. Estos agentes pueden ser ajenos a los alimentos. Los microorganismos del entorno como las bacterias, los mohos y las levaduras, o estar en su interior como las enzimas naturales presentes en ellos. ¿Se acuerdan las enzimas que les mencioné en los glóbulos de grasa, que son las lipasas? Esas están dentro del alimento. Bueno, resulta que para esta conservación de los alimentos tenemos que tener en cuenta si el alimento requiere de un lugar seco, si requiere de una temperatura que sea adecuada. Esa temperatura debe ser de refrigeración, de congelación. Entonces es muy importante respetar esas condiciones de conservación que me exige el producto. Mediante calor. Resulta que tenemos diferentes tratamientos térmicos para tratar las materias primas, como por ejemplo pasteurización, que se usa mucho en los lácteos, en sus derivados, también se usa en los jugos, en los néctares, por ejemplo, se usa también en la cerveza. Esta pasteurización se realiza a baja temperatura y por un tiempo prolongado. Es a 63 grados centígrados durante 30 minutos, mientras que la que se utiliza a alta temperatura y a corto tiempo es a 72 grados durante 15 segundos. Tenemos también la esterilización. Los alimentos comercialmente estériles deben ser calentados hasta una temperatura específica durante un tiempo establecido. De estos alimentos esterilizados, por ejemplo, aquí que recuerdo los enlatados como el atún, las conservas y demás. Los tiempos y temperaturas específicos dependen del tipo de alimento a esterilizar. Estos alimentos, digamos, líquidos de baja acidez, como por ejemplo la leche, son más propensos a desarrollar microorganismos y bacterias patógenas, que son productos de alta acidez, como los jugos, por ejemplo, de frutas. Entonces es importante este dato. La ultrapasteurización se realiza en intercambiadores de calor antes del envasado. Este proceso resuelve los problemas de penetración del calor y permite tiempo de calentamiento y enfriamiento muy corto, a la vez que minimiza los cambios no deseados en cuanto al sabor o a las propiedades nutricionales de los productos. Miren ustedes, aquí les voy a dar así como un ejemplo que va a ser muy fácil para ustedes, entre pasteurización y ultrapasteurización. Esto, las siglas son UHT, y ustedes encuentran la leche, por ejemplo, que vienen en cajas de Tetra Pak o en bolsas que son como oscuras, que es la leche que no se tiene que refrigerar, sino que puede estar a temperatura ambiente siempre y cuando no se haya abierto la bolsa. Esas las pueden reconocer porque son UHT, o sea que son ultrapasteurizadas. Pero las pasteurizadas solamente son esas que vienen en bolsa, que es un empaque que no tiene ese color oscuro, porque la leche no se necesita proteger de los rayos, digamos, o de la luz, y sí se debe refrigerar. Entonces, para que, digamos, que tengan una idea. Mediante el frío. El frío también es un tratamiento pues térmico que se aplica para la conservación. Entonces tenemos la refrigeración, que se da entre 2 y 5 grados centígrados sin alcanzar una congelación, o sea, todavía el alimento está solamente frío, pero no llega a congelarse. Tenemos también otro tratamiento térmico que sería congelación, que ya va a menos 18 grados centígrados. Tenemos ultra congelación, que este sí es cuando el alimento se somete a unas temperaturas desde menos 35 grados centígrados a menos 150 grados centígrados. Este es pues uno de los mejores procedimientos de aplicación del frío, porque los cristales de hielo se forman durante el proceso y son muy pequeños, porque la ultracongelación se hace en tiempos muy cortos. Entonces es uno de los mejores métodos, no genera desnaturalización de proteínas, conserva los nutrientes y demás, a diferencia de los tratamientos térmicos por calor. Y este también es bueno porque no causa lesiones en los tejidos del alimento.
Manejo de productos de almacén. Bueno, especialmente las personas que trabajan en la parte de almacenaje, de bodegas, deben tener en cuenta estos parámetros. Uno es la rotación adecuada. Entonces, primero en entrar, primero en salir. Siempre es bien importante eso, salir del producto que entró primero a la bodega, que si yo realicé, digamos, la producción el día 15 y luego me llegó producto el día 16, 17, me hacen algún pedido, debo sacar primero el que me ingresó el día 15. ¿Listo? Eso es primero en entrar, primero en salir. Bueno, señalización. Debe existir un área determinada y su respectiva señalización para cada situación de los productos. Debo tener señalizado un área donde, digamos, tenga el producto averiado y sea claro para todos que es el lugar de producto averiado, no en cualquier parte. Es que me resultaron una avería si les voy a poner el muelle, no. Es indispensable que existan estos rótulos. Si es producto de reproceso, entonces saber que es producto de reproceso y que se va a recuperar. Pero si este producto no se va a recuperar, entonces debe existir un área donde diga producto de destrucción. Debe estar señalizado, que nadie lo vaya a tomar o lo vaya a mover. Si es un producto rechazado, si es una materia prima o un insumo que fue rechazado también, si fue aceptado también, si es aceptado pero con observaciones. Todo esto debe ir señalizado, tienen que existir estos rótulos. Debe haber una distancia entre los productos de separación, aproximadamente de 40 centímetros entre las pilas y de 50 centímetros entre la pared. La finalidad: permitir el paso de las personas para hacer la limpieza, la fumigación, el inventario o atender una emergencia. Esto es bien importante porque a veces en algunos sitios de almacenaje se encuentra que no se respetan estas distancias, entonces es bien complejo, digamos, entrar a revisar las estaciones de los roedores, que se haga una limpieza adecuada. Se generan averías cuando esto está muy pegado y no se respetan al menos los 40 centímetros, entonces va a generar pues una avería como tal en el otro producto cuando se sacan las estivas. Bueno, el producto en estiva plástica y separado de la pared. ¿Por qué en estiva plástica? Hace muchos años se usaba y todavía eventualmente se ve la estiva de madera. Esta estiva de madera, si se avería, nos puede generar astillas, romper el producto y generar un producto contaminado. La capacitación y la educación. La capacitación es fundamental para el buen desempeño del personal y para el éxito de los programas y el sistema de calidad sanitario de la empresa. Entonces, es muy importante que los empleados de la empresa procesadora de alimentos comprendan cuál es el papel y cuál es el rol que ellos tienen y cuáles son las medidas sanitarias que deben aplicar y desarrollar sus propias obligaciones teniendo en mente la inocuidad de los alimentos. La capacitación puede ser impartida por la empresa o por organizaciones externas de acuerdo con un programa apropiadamente planificado y documentado. El seguimiento y la evaluación. El seguimiento y la evaluación se lleva a cabo de la manera más adecuada si se ha realizado correctamente una planificación con la que puedan evaluar el progreso y los logros. Tres de las herramientas que trata sobre la planificación son descripción general de la planificación, planificación estratégica y planificación de acción. Muchas gracias por su atención.